Marte en aspecto con los otros planetas. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Voss de Eindel y Max Eindel. Marte en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el Sol. La conjunción da tendencia a las fiebres, especialmente si se verifica en Aries, el signo que gobierna la cabeza. Pero es curioso que las personas con estas configuraciones parece también que pueden resistir una mayor temperatura que otros, e igualmente resisten bien una enfermedad que a otros ordinariamente les resultaría fatal. Con esta excepción, estos aspectos producen todos una sobreabundancia de energía vital, la cual asegura a sus poseedores la salud más radiante durante toda su vida. Robustece la constitución de la persona y hace a ésta capaz de resistir las tareas más pesadas, dándole, además, una excelente determinación y coraje para hacer frente a los mayores inconvenientes. Dándoles un plan de vida al cual se amoldan, si lo siguen puede confiarse en ellos ya que dominarán todos los obstáculos físicos, puesto que tienen la habilidad constructiva y ejecutiva suficiente a la que unen una indomable voluntad que no puede resignarse o declararse vencida. La disposición es franca y abierta, pero áspera y a menudo brusca. Están demasiado intensamente absorbidos por su trabajo para gastar el tiempo en cortesías y suavidades. Echan a un lado todos los convencionalismos sin escrúpulos de conciencia. Y por esto no sean apreciados por aquellas personas de sensibilidad muy fina. Sin embargo, son personas de acción y los factores principales en el trabajo del mundo, y si no fuera por la energía que ponen en las empresas, el mundo se movería más despacio. Los aspectos entre el Sol y Marte son absolutamente necesarios para la acción y celo en la vida. Aún los aspectos adversos son mejores que ninguno, porque cuando estos planetas no tienen ningún aspecto la persona es desaprensiva y no hace ningún caso de las necesidades ni de las obligaciones, no importa cuán buena sea la carta natal en otros aspectos. Marte en cuadratura u oposición con el Sol. Dota también a la persona con una abundancia de energía y de la facultad de ser conductora de hombres. Pero estas facultades son empleadas con propósitos destructivos y endemoniados. El valor impartido por los buenos aspectos se convierte en locura y temeridad. Estas personas tienen maneras bruscas y agresivas y siempre están dispuestas a luchar por la mínima causa, estando siempre en oposición con las autoridades constituidas y dispuestas a rebelarse a la menor oportunidad que se les ofrezca. Los nativos de estos aspectos tienen un temperamento de fuego extremado, pero no guardan rencor. Por razón de estas cualidades se ven universalmente malquistos, tanto por sus patronos como por sus compañeros de trabajo, siempre les arde la tierra bajo los pies, y nunca permanecen mucho tiempo en un mismo lugar. Son naturalmente agitadores y causantes de molestias e inconvenientes. Estos aspectos predisponen también a sufrir accidentes en los cuales la persona puede quedar mutilada, sufrir heridas por armas de fuego y por arma blanca, quemaduras y fiebres, a procesos inflamatorios, diversos y erupciones. Marte sextil o trígono con Venus, dará una naturaleza ambiciosa, aspirante y aventurera, amorosa y extremadamente demostrativa de sus afecciones y muy amante de los deportes y de los placeres. Da a la persona una abundancia de energía y una capacidad para ganar dinero muy grande, pero también lo despilfarra porque ama sobre todas las cosas el exteriorizar su personalidad y desplegar una gran exhibición de sí mismo. Como es un gastador liberal es muy popular entre sus relaciones, y siendo, como hemos dicho anteriormente, de una naturaleza amorosa, se casa, bien prematuramente, o el matrimonio es de una rapidez extraordinaria. Marte en conjunción o paralelo con Venus, no opera siempre de la misma manera, sino que está clasificado como un aspecto bueno o malo con arreglo a las circunstancias y la materia a juzgar. Por ejemplo, Marte en conjunción con Venus hace a la persona menos brusca y dominadora, más bondadosa y cortés. Es por lo tanto, bueno en este aspecto. Pero la conjunción favorece también la naturaleza pasional especialmente si ocurre en Escorpio, y en la casa 12ª conduce a la masturbación o placeres solitarios, así que en estos casos es decididamente malo. Marte en cuadratura u oposición con Venus. Da una disposición muy voluptuosa y sexual propensa a pasar a grandes excesos en la gratificación de sus pasiones que extinguirá la vitalidad. Es muy posible que destruya la salud y la constitución convirtiendo a la persona en un náufrago del mar de la vida si se le permite su libre actuación.
Esas personas son también generosas, especialmente en lo que se refiere al sexo opuesto. Son muy extravagantes y por esta razón gastan mucho más de lo que pueden, además de lo que despilfarran en sus amoríos, de modo que por mucho que sea el dinero que llegue a sus manos, se hallan generalmente en apuros financieros y muy a menudo se ven ante una corte de justicia para responder de sus deudas. Si Marte o Venus están en Cáncer, Escorpio o Piscis, hay una tendencia a llevar una vida disoluta y disipada. Un deseo tal por bajos placeres que si se satisfacen conducirán al ser humano mucho más bajo del nivel de los animales. Marte sextil o trígono con Mercurio, da una mentalidad aguda, afilada, ingeniosa y fértil en recursos. También hace que estas personas se entusiasmen con aquellas cosas que les gustan y tienen también la habilidad de entusiasmar a los demás y de infundirles sus mismos puntos de vista. Son trabajadores infatigables en cualquier causa que atrae sus simpatías, pero no son de carácter visionario y están interesados solamente en materias concretas. Todas estas personas gustan de la controversia y de los debates y tienen una cantidad de buen humor inagotable, alguna vez combinado con una especie de sarcasmo que siempre surte sus efectos. Sin embargo, nunca son maliciosas ni viciosas. Estas personas tienen una destreza muy marcada y son capaces de poner sus manos en cualquier tarea que se les señale y hacerlo con facilidad plausible y de forma expedita, que llega a maravillar, en una palabra. Estas personas no pueden hacer ninguna cosa lentamente o a medias. Todo lo que toman entre manos debe ser hecho deprisa y corriendo y ponen todas sus energías en ello, de modo que siempre cumplirán sus obligaciones pronto y bien. De aquí que estos aspectos den buen éxito en la vida en casi todas las líneas de esfuerzos que estas personas puedan elegir, pero más a menudo en la literatura o en las artes mecánicas. Marte en conjunción o paralelo con Mercurio, da la misma energía mental, entusiasmo y destreza como los buenos aspectos definitivos. Pero el que estas cualidades sean usadas con propósitos buenos o con fines perversos y destructivos depende del signo, de la posición de la casa y de los otros aspectos. Si las configuraciones ocurren en un signo en el que alguno de ellos, o ambos planetas, son fuertes y bien colocados como Marte en Aries o en Capricornio, o Mercurio en Géminis o Virgo, o si están bien fortificados por buenos aspectos con el Sol, Venus o Júpiter, Marte en conjunción o paralelo con Mercurio operará igual al sextil o trígono, como hemos indicado en el párrafo anterior, el cual puede verse. Pero si Mercurio o Marte están en alguno de los signos aqueos, Cáncer, Escorpio o Piscis, o si cualquiera de ellos o ambos están afligidos por Saturno, Urano o Neptuno, la conjunción o paralelo de Marte y Mercurio darán la misma tendencia mala que la cuadratura u oposición, que están definidas en el párrafo próximo. Marte en cuadratura u oposición con Mercurio hace a la persona de mentalidad rápida y perspicaz, aguda y alerta, de temperamento impulsivo y excitable, capaz de saltar sobre todas las conclusiones y obrar antes de pensar, con el resultado inevitable de que siempre está en pugna o disgustada con otras personas, de modo que son asociados peligrosos. Estas personas han nacido con características prevaricadoras y son terminantemente incapaces de emitir un juicio honrado. Es precisamente tan natural para estas personas el dar color o exagerar sus juicios como lo es el respirar. Son temibles en sus cóleras y su lengua es más venenosa que la mordedura de una serpiente, de modo que son, bien temidos, u odiados por aquellos que son tan desgraciados de verse a su alrededor y todos los que pueden les abandonan. Son rufianes que necesitan ya gobernar a su despótico antojo o arruinarlo todo, donde quiera que se encuentren y no toleran que ningún obstáculo se les ponga en su camino, si pueden quitarlo de su lado, bien por la fuerza o por la infamia. Son el prototipo del egoísmo, fanfarrones y egotistas consumados. Las tendencias anteriores pueden estar, por supuesto, modificadas por otros aspectos. Pero si no lo están, tales personas son una amenaza para la sociedad. Si, tanto Mercurio como Marte, están colocados en la casa sexta o duodécima o en cualquier otra posición de modo que los malos aspectos actúen sobre la salud, hay una propensión a que estas personas sufran de postración nerviosa, de fiebres cerebrales y de locura. Marte sextil o trígono con la Luna da una vitalidad magnífica y una fuerte constitución física, así que la persona es capaz de dominar quizá todas las tendencias hacia la enfermedad, pues todas ellas están refrendadas por estos aspectos.
Su fuerza de resistencia está aumentada al máximo y la persona puede sobrevivir a las privaciones más duras bajo las cuales las personas ordinarias sucumben. Estos aspectos dan una mente ambiciosa, animada, resuelta y enérgica de gran disposición y de recursos grandes, haciéndola eminentemente constructiva, así como hace a las personas decididas y rápidas, pero no precipitadas en sus decisiones. Como consecuencia de esto se ganan la confianza y la estimación de los demás y adquieren una considerable cantidad de dinero, pero la naturaleza de estas personas es extremadamente liberal y generosa, así que el dinero se les va materialmente de las manos, pues todas ellas lo gastan tan deprisa como lo ganan. Marte en conjunción o paralelo con la Luna puede ser bueno o malo con arreglo al sexo de la persona y al departamento de la vida que estudiemos. Este aspecto fortalece la salud y la vitalidad, especialmente en el horóscopo de una mujer. En el horóscopo de un hombre puede indicar un cónyuge robusto, de naturaleza dominadora. Con respecto a la mente hará a la persona muy impulsiva, especialmente si está colocado en uno de los signos comunes o en las casas tercera o novena. Da también un temperamento muy malhumorado, pero no con el extremo que la cuadratura o la oposición. Si Marte está en paralelo o conjunción con la Luna en Escorpio, habrá un deseo anormal sexual, el cual nunca será denegado, especialmente si Venus está allí también. Hará a la naturaleza muy inquieta y sin asiento fijo, porque esto es como si se mezclara el fuego con el agua. En signos acuáticos estos aspectos inclinan a la bebida. Marte en cuadratura u oposición con la Luna da un temperamento muy activo con una tendencia a manifestarse en precipitaciones o en actos impulsivos, lo cual puede causar a la persona grandes dolores y disgustos. Estas personas se resienten de las reglas o otras medidas que tiendan a privarlas de sus deseos o la satisfacción de sus apetitos en cualquier dirección que se manifiesten, pero si ejercen autoridad serán muy dominantes y exigirán gran exactitud en lo que ordenen y una obediencia ciega por parte de los demás, no vacilando hasta utilizar la fuerza física si es necesario para compelerles a la obediencia y si piensan que pueden hacerlo así sin que envuelva grandes peligros para ellos. Alguna vez hasta tomarán determinaciones desesperadas para satisfacer su despecho y como tienen una mente muy mal equilibrada, son verdaderamente temerarios en sus empresas, así que en ocasiones intentarán hacer cosas que nunca una persona con mente sana las haría. Debido a las características indicadas estas personas se conquistan muchos enemigos y producen un gran sufrimiento a los demás, especialmente entre los miembros de una misma familia que no pueden marcharse de su lado. Si este aspecto ocurre en signos acuáticos, particularmente con Marte o con la Luna en Piscis, estas personas son también unos bebedores empedernidos. Desde el punto de vista de la salud estos aspectos dan una tendencia a las fiebres, accidentes y a las afecciones de los órganos procreadores y a operaciones que son generalmente innecesarias. Estas son excesivamente pródigas con su dinero y son prevaricadoras por hábito. Marte sextil o trígono con Saturno da una naturaleza capaz, determinada y enérgica, hábil para mantener una acción intensa y sostenida, y por consecuencia obteniendo resultados nada comunes. La habilidad ejecutiva, su fuerza dominante y la resistencia de estas personas son notables y, por consecuencia, consignen constantemente lo que otras no pueden alcanzar. Por la razón de estas cualidades, siempre alcanzan posiciones eminentes y son muy estimadas debido a su habilidad, pero raramente queridas, porque estos aspectos dan también un carácter cruel y severo. También proporcionan una buena salud y gran resistencia física. Marte en conjunción, paralelo, cuadratura u oposición con Saturno. Estos son unos aspectos decididamente malos, indicando una naturaleza egoísta, injusta, violenta y cruel, un temperamento impulsivo y vengativo, absolutamente deshonestos y desconfiables, sin escrúpulos y expuestos a verse en pública desgracia y en prisiones, así como a sufrir accidentes y muerte violenta. Pero si uno de los planetas está esencialmente dignificado y exaltado, la influencia mala no es tan fuerte. Debe recordarse que estos tan serios defectos no resultan como consecuencia de un aspecto solamente y si las otras configuraciones del horóscopo son buenas, las delineaciones anteriores se ajustarán solo en una medida muy mediana. Marte sextil o trígono con Júpiter.
Es de la naturaleza de Júpiter el ser un tanto conservador y digno, pero cuando está combinado con el fuego de Marte da un entusiasmo y una habilidad para influir sobre los otros e imbuirles sus sentimientos. Hacia el nativo de naturaleza noble, sincera, honesta y rectilínea. Este aspecto es también bueno para la prosperidad económica de la persona, pues ambos, Marte y Júpiter, cuando están bien aspectados, dan una gran capacidad para ganar dinero y favorecen la acumulación de bienes. Júpiter es algo conservador con respecto a los gastos, Marte es demasiado liberal, pero cuando las tendencias marcianas y jupiterianas están combinadas por un buen aspecto, el resultado es una naturaleza ideal y generosa, ni demasiado despilfarradora ni demasiado conservadora, es decir, posee la habilidad de colocarse en un buen medio. Estas personas tienen mucha ingeniosidad y capacidad literarias, y en cualquier cosa que hagan ponen todo su corazón en ello, de aquí que tengan mucho éxito en los negocios, sean populares con la sociedad y aficionados a los juegos y deportes al aire libre, gustan también de los viajes y disfrutan muchos placeres en ellos. Marte rige la hemoglobina de la sangre, la cual es un factor importante para la salud y la vitalidad. Por lo tanto, los buenos aspectos de Júpiter y Marte aumentan los corpúsculos rojos de la sangre, con el resultado de que las personas con este aspecto tienen una gran abundancia de salud, vitalidad, poder y resistencia física. Marte paralelo o conjunción con Júpiter fortalece la constitución y aumenta la vitalidad lo mismo que los buenos aspectos. Indica también que la persona es capaz de ganar mucho dinero y emplearlo liberal y generosamente, pero las cualidades mentales son semejantes a aquellas conferidas por los aspectos malos. Deportista, fanfarrón, tramposo, falso, desconfiable, impulsivo en sus juicios y sin que se pueda confiar en ellos, y si la conjunción ocurre en uno de los signos aqueos, especialmente en Piscis, la persona será probablemente un borracho, aunque esto no es tan certero como con aspectos de cuadratura u oposición. Marte en cuadratura u oposición con Júpiter es signo que señala al jugador, y si uno de los planetas está en un signo aqueo, especialmente en Piscis, será también un borracho, un falso, un deshonesto, con un carácter falto de dignidad y que siempre actuará por impulso. Con respecto a la salud vemos que estas personas sufren principalmente por afecciones de la sangre y del hígado, la circulación es pobre y la sangre es tan rica que existe el peligro de la apoplejía. Urano sextil o trígono con Marte da una disposición enérgica y ambiciosa, una mente original, ingeniosa, alerta e intuitiva, que generalmente posee recursos en el grado más elevado y capaces de hacer frente a las mayores dificultades en todas las circunstancias de su vida. Por lo tanto, estas personas con tales configuraciones son naturalmente de mentalidad inventiva y tienen éxito para llevar a la realización sus ideas. Su genio inventivo se expresa generalmente a lo largo de líneas eléctricas, aviación u otras direcciones nada comunes, porque estos aspectos son una de las marcas de los precursores de la edad acuaria, en la que la ciencia y la invención alcanzarán estados de los que ahora ni podemos soñar ni aún como posibilidades. Pero mientras estas personas son soñadores de sueños utópicos, son a la vez prácticos, enérgicos y emprendedores en grado suficiente para convertir sus sueños en realidades. Tienen una visión amplia y una naturaleza noble que se sobrepone a todas las fútiles distinciones de raza, credo o color y reconocen en todos los seres humanos la chispa divina que es la base de la fraternidad universal. Estas personas puede que no sean exactamente religiosas en el sentido ortodoxo de la palabra, pero sus ideas son ciertamente cósmicas, de aquí que a menudo se vean tildadas de visionarios por aquellos que no les entienden. Urano en conjunción, paralelo, cuadratura u oposición con Marte da una disposición errabunda y excéntrica, un temperamento violento de la peor naturaleza, un resentimiento fuera de lo común aún a la menor provocación y refreno, y hace a la persona muy terca y tosuda con una determinación tenaz para llevar adelante cualquier proyecto que haya decidido, no importa cuáles sean los resultados. Estas personas no escuchan ninguna clase de razones, sino que siguen sus propias inclinaciones a despecho de todos. Las personas con estas configuraciones se hacen a menudo anarquistas del tipo sangriento, porque no se detienen ni aun ante el derramamiento de sangre si otros testimonios en su horóscopo concurren.
Son crueles, duros y fríos, sin una chispa de amor sincero, aunque se vean inflamados con la pasión de la intensidad más candente. Este es especialmente el caso cuando Marte está en cuadratura con Urano y alguno de los planetas está colocado en Tauro o Escorpio. En el horóscopo de una mujer, Marte en cuadratura con Urano, conduce generalmente a la seducción, no importa dónde estén colocados, pero si está en Tauro o en Escorpio la escapada es casi imposible. Las otras características de estos planetas en tales configuraciones actúan con arreglo a los signos en que están colocados, de modo que su colocación en Tauro o Escorpio actúa sobre el sexo, el cual está gobernado por estos signos. Cuando uno de estos planetas está en Escorpio, si la persona elige la profesión de cirujano, se hará muy cruel y sin sentimientos, dispuestos a operar por mero placer de causar dolor y, en consecuencia, la persecución de esta pasión probablemente le conducirá a hacerse vivisector y desenvolver la ingeniosidad más perversa para torturar a sus víctimas. Con Marte o Urano en Escorpio o Piscis será muy disimulado o truán, aunque mostrará un frente muy diferente en sus relaciones con el público. En Aries esa posición le hará un casquivano, en Géminis y Virgo dará una mentalidad despierta grandemente, pero lista únicamente para engañar a los demás. En Sagitario hará a la persona muy materialista, ateo o fanático contra las religiones establecidas y contra la sociedad. De este modo los planetas combinan sus naturalezas con cada uno de los signos. Neptuno en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con Marte hacia la naturaleza grosera y sensual, impulsiva e irascible, militante y extravagante en palabras y obras, indulgente para sí propio en extremo en cualquiera dirección que le impulsen sus pasiones e incapaz de refrenarse en ningún sentido. Da un espíritu que puede expresarse bien como religioso o ateo, y bajo condiciones favorables tales personas están predispuestas a hacerse víctimas de espíritus desencarnados, que bien pueden usarlas como mediums o para obsesionarlas. Señala tendencias hacia la falta de respeto por las leyes y a tomar parte en proyectos o complots anarquistas. Neptuno sextil o trígono con Marte intensifica la naturaleza emocional y da una tendencia para el estudio y la práctica del ocultismo y misticismo. Cuando concurren otros testimonios en el horóscopo, la energía marciana, dirigida hacia los asuntos psíquicos denotados por Neptuno, ayuda con frecuencia al nativo prácticamente en su esfuerzo para penetrar en los mundos invisibles de un modo consciente. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Voss de Eindel y Max Eindel.